Auspician este programa. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Un enorme placer poder volver a compartir este ratito para reflexionar acerca de cómo está nuestro país, de cómo está el mundo, siempre desde esta mirada que es la que nos reúne desde hace ya un tiempito en estos encuentros semanales, en donde, entre otras cosas, analizamos y pensamos acerca de lo que ha pasado en esta semana. Y hoy, en este programa, vamos a estar hablando de la paz mundial. De esto que muchas veces dicen las Miss Universo en los concursos de belleza, o que decían, ¿no? Están un poquito por ahí en desuso, aunque quizás también están volviendo con esta reacción anti-woke que se está viviendo en el mundo, pero que siempre fue una quimera y que es, sin embargo, algo de lo que se está hablando mucho en las últimas semanas, probablemente porque sea algo que está faltando en el mundo. Y si tuviéramos que decir qué está pasando en relación con esto a nivel global, habría que empezar por el hecho significativo de las acciones que está realizando Donald Trump desde la Casa Blanca en este segundo mandato que está pronto a cumplir ya 8 meses, donde, como nunca antes se había visto en la historia, hay un presidente de Estados Unidos que no es que anhele recibir el Premio Nobel de la Paz, sino que está en una campaña deliberada, explícita, utilizando todos los recursos que tiene a su disposición para ver si logra que se lo den, porque claramente tiene ese objetivo, esa misión y esa meta que se ha puesto, y para ello hay que decirlo, aún con su bravuconería, aún con la hostilidad con la que se maneja con sus adversarios, aún con el despliegue impúdico de poder que ejerce muchas veces Donald Trump, también es cierto que hacía mucho tiempo que no veíamos a un presidente de los Estados Unidos con tanto ahínco buscando cerrar conflictos mundiales, o por lo menos al que haya cierto tipo de acuerdos que permitan desescaladas y eventualmente negociaciones y diálogos de paz en el mundo. Esto es un dato de la realidad, te guste o no te guste Donald Trump. Probablemente hay algo allí de Jimmy Carter, por ejemplo. Jimmy Carter, que hizo enormes esfuerzos para resolver varios conflictos en el mundo, en lo que fue una presidencia fallida, sin dudas, en muchos sentidos, en los Estados Unidos. Y fue, por ejemplo, un actor clave para entender la paz entre Israel y Egipto. Atención con eso, la paz entre Israel y Egipto no fue un hecho menor y fue sin dudas un resultado de una gestión de muchísimo ahínco del entonces presidente de los Estados Unidos. Bueno, vemos algo parecido en Donald Trump, con un estilo diametralmente opuesto sin dudas al de Carter, pero un esfuerzo que está ahí. Y esto es promocionado activamente por la Casa Blanca, que ya lo bautiza a Trump como el presidente de la paz. Y fue justamente este lunes, en una reunión que se produjo en la Casa Blanca entre el presidente de Azerbaiyán, estamos hablando de Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, cuando se firma un nuevo acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, que se suma a otros que ya vienen gestándose en negociaciones de las que participa como mediador Trump, que busca cerrar un conflicto, como es en el caso de Armenia y Azerbaiyán, terrible. Un conflicto terrible que, hay que decir, es dolorosísimo para Armenia, porque estamos hablando de un país y un pueblo que sufrió un genocidio a manos de los turcos en lo que fue la cacería y la matanza generalizada que lanzaron contra los armenios los turcos en lo que fue la descomposición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí lo que vemos es cómo los armenios han sufrido por parte de Azerbaiyán, que es un país étnica y religiosamente directamente emparentado a Turquía,
que ha contado activamente con el apoyo de Turquía y que realizó una de las últimas grandes limpiezas étnicas del mundo, como fue el desplazamiento total absoluto de más de 100.000 personas que vivían desde hacía siglos, o digamos, herederos de familias que vivían desde hacía siglos en una región que está ubicada dentro de Azerbaiyán, pero que era étnicamente armenia desde hace mucho tiempo, que es conocido como Nagorno-Karabaj o Artsaj, y que en el año 2023 fue completamente barrida. Todos los armenios que estaban allí tuvieron que irse luego de una guerra que comenzó en el 2020, en la cual Azerbaiyán, gracias a Turquía principalmente, pudo tener una superioridad militar que obliga hoy a Armenia, incluso después de lo que fue esa limpieza étnica que desplazó a la totalidad de los armenios que estaban allí, insisto, por el solo hecho de ser armenios, porque para los azeríes de origen túrquico y musulmanes era inaceptable que hubiera armenios cristianos viviendo allí. Eso, de todas formas, fue un sapo terrible que se tuvieron que tragar y que decidió tragarse el gobierno de Pashinyan en busca de llegar a un acuerdo que permita conservar y proteger lo que queda de la integridad territorial de Armenia, porque Azerbaiyán venía amenazando con continuar de alguna forma avanzando sobre las fronteras armenias. Ese es el séptimo acuerdo que se jacta haber negociado Donald Trump, porque antes fue los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, antes fue la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, antes que eso el conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda, antes entre India y Pakistán, también entre Egipto y Etiopía, a lo que se suma entre Serbia y Kosovo, y el gran legado de política exterior, no reconocido por cierto, de su primera presidencia, que fueron los acuerdos de Abraham, los acuerdos por los cuales varios países del mundo árabe, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, establecieron relaciones diplomáticas con Israel en un hecho francamente inédito. Bueno, el propio Ilham Aliyev, azerí, que estaba obviamente muy contento con el acuerdo, que es un acuerdo muy beneficioso para Azerbaiyán, dijo: Trump debería ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo mismo que oficialmente y con carta manuscrita había propuesto el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ¿no? Un Netanyahu que, por cierto, está hoy muy alejado de cualquier perspectiva de paz. Es otro de los conflictos que le gustaría resolver a Donald Trump, y es uno de los conflictos a los que no le está encontrando la vuelta, porque lo que vemos es que ese proceso de negociación que se gestó con la visita el mes pasado de Netanyahu a Washington DC, cuando Netanyahu hizo esta propuesta de nominar a Trump para el Nobel de la Paz, que parecía casi inminente la posibilidad de un cese del fuego de 60 días en el cual y el grupo terrorista Hamas iba a liberar a por lo menos la mitad de los rehenes israelíes, es decir, 10 rehenes vivos de los 20 que se estima que hay, y entregar los cuerpos de 18 de los rehenes que asesinaron, tanto en cautiverio como en el momento en el que los secuestraron. Bueno, ese acuerdo, como venimos contando, se termina desactivando luego de que creciera fuertemente la presión internacional sobre Israel por la calamitosa situación humanitaria en Gaza, y cómo eso termina provocando que el tema del hambre, el tema de las muertes civiles se imponga como tema central, y frente a eso y frente a una reacción de muchos líderes europeos que creen que la opción es decir que entonces reconocen a Palestina como un estado independiente, como si eso fuera a resolver el problema, fue un cambio de alguna forma del enfoque internacional, centrando la presión sobre Israel, lo que alentó a Hamas a no negociar y a buscar desgastar a Israel y llevarlo a un acuerdo que sea mucho más concesivo con Hamas y que le dé las condiciones para hacer lo más importante, lo que más le interesa, que es poder conservar su poderío militar en Gaza. Bueno, eso hace que, a pesar de las presiones, Netanyahu, que siempre termina
de alguna manera decidiendo pasar por arriba los obstáculos, nunca girar, doblar o aminorar la marcha, sino redoblarla, lo lleva a anunciar, tras la aprobación del Gabinete de Seguridad de esta medida, la decisión de avanzar con una toma del control sobre Gaza. En principio se había dicho sobre la totalidad de Gaza, luego se especificó que era sobre la ciudad de Gaza, que es la principal ciudad y más emblemática de la franja, donde se estima que viven entre 800.000 y 900.000 de las 2 millones de personas que viven en el enclave. Y es una idea que es cuestionada por parte de un sector relevante de las fuerzas de defensa de Israel, cuestionada también por la oposición. Ni les hablo de organismos internacionales, que ya sabemos la posición que tienen frente a Israel, pero que muchos plantean que va a causar un desastre humanitario sin tener ninguna certeza, ninguna garantía real de que vaya a realmente permitirle a Israel derrotar militarmente a Hamas, pero la decisión ya está tomada, va a ser una toma sobre la ciudad de Gaza. Y lo que aclaró en una conferencia de prensa que dio para medios internacionales Netanyahu es que aquí la idea no es ni una ocupación ni una anexión de la franja de Gaza, sino sencillamente la destrucción de Hamas. Y planteó Netanyahu los 5 puntos para el fin de la guerra, las 5 condiciones que está estableciendo Israel, que son básicamente las mismas de siempre, y es que Hamas quede completamente desarmado, que todos los rehenes sean liberados, que Gaza quede desmilitarizada, es decir, que sea una región sin grupos armados en su interior, que Israel pueda conservar sobre la franja de Gaza un cierto control en materia de seguridad como garantía para preservarse de posibles grupos extremistas que quieran volver a atacarlo en el futuro, y que haya un gobierno no israelí pacífico que lleve adelante una administración civil y que se esté a cargo de árabes musulmanes, frente a los cuales Israel no tenga relación alguna. Claro, estas propuestas, que la verdad que si uno lee estas condiciones, y son condiciones, realmente son razonables, se encuentran con que del otro lado hay una organización terrorista maximalista que está dispuesta a la muerte de sus propios, los propios miembros de su comunidad, de los propios palestinos, con tal de debilitar a Israel. Y entonces lleva a que muchos se pregunten, bueno, pero ¿vale la pena seguir insistiendo con estos objetivos en la medida en que por la vía militar ya no parecen cumplibles? ¿Vale la pena seguir pagando el costo para Israel, para los palestinos en términos de vidas humanas, pero para Israel reputacional como consecuencia de lo que esto causa en los palestinos? Bueno, estamos en horas de donde se está organizando, por ejemplo, una huelga en Israel, apoyada por familiares de rehenes, que dicen que esto lo que va a lograr es que Hamas termine matando a los rehenes. Es una situación muy compleja, como te contamos siempre, pero es parte de lo lejos que está hoy la paz mundial en este punto, que es probablemente uno de los conflictos más difíciles de todo, que es el conflicto entre israelíes y palestinos, con obviamente todo lo que es además la carga de los sesgos tan particulares que tiene Occidente para abordar este conflicto, ¿no? Como se vio en el caso, por ejemplo, de un hecho que sumó aún más presión sobre Israel, que fue el ataque precisamente en Ciudad de Gaza, que mata al jefe de Al Jazeera en Gaza, que es Al-Sharif, un periodista de 28 años, que era la cara de Al Jazeera en la franja de Gaza, y a otros 5 supuestos periodistas que trabajaban allí, y que es presentado obviamente por casi todos los medios del mundo, incluso por muchos gobiernos, organizaciones civiles, como un asesinato de periodistas, a pesar de que el propio Al-Sharif había demostrado una y otra vez que era de un modo u otro miembro del grupo Hamas, porque Israel dice que tiene evidencias de que formaba parte de una célula que se dedicaba a lanzar cohetes, es decir, que era un terrorista, directamente ligado a las operaciones de ataque de Hamas. Obviamente, muchos descreen de este planteo que hace Israel, y supongamos que sea una exageración o que sea algo que no esté probado. Lo que sí está probado es que este hombre era un propagandista de una organización asesina.
¿Por qué digo que está probado que era un propagandista? Porque están los registros como miembro de Hamas, porque se sacaba fotos con Yahya Sinwar sonriendo y a los abrazos con el hombre que fue el arquitecto de la matanza del 7 de octubre, el tipo que diseñó una estrategia para asesinar familias, niños, violar mujeres, porque él mismo estaba en los videos donde se ve cuando Hamas hacía sus shows con la liberación de rehenes, en los que estaba él directamente mezclado entre los terroristas encapuchados, mostrando cómo eran presentados por Al Jazeera casi como héroes que liberaban a estas combatientes, como presentaban a los rehenes. Digo, era alguien que evidentemente estaba totalmente mimetizado con una organización terrorista. Y la verdad es que no se puede decir que es un periodista, alguien que es un propagandista de una organización que propugna, promueve y practica la muerte como un culto. Entonces es muy curioso que esto realmente es omitido, como es omitido una y otra vez, que más allá de errores, excesos, desvaríos, Israel está luchando contra una organización terrorista terrible, que es una amenaza para la humanidad. Pero bueno, como tantas otras veces, esto queda corrido de escena. Ahora, no es el único conflicto el que Putin, perdón por el lapsus, el que Trump está tratando de resolver por ahora sin éxito, porque justamente hablando de la paz, termina concretándose este viernes una reunión histórica. Probablemente estemos hablando de la cumbre más importante realizada entre dos líderes mundiales en este 2025, quizás más también, porque el encuentro que se produjo en Alaska, vaya si se trata de un lugar simbólico, entre Trump y Putin marca la primera reunión entre un presidente estadounidense y un presidente ruso desde que Rusia invadiera a Ucrania en febrero de 2022. Y es además, digamos, la primera reunión importante entre Putin y alguien que, podríamos decirlo así, es del bando adversario desde que comenzó esta invasión a gran escala hace 3 años y medio. Es claramente el intento más audaz de alguna manera de Trump para ver si hay algún camino hacia una negociación de paz, algo en lo que la mayoría de los líderes europeos, y yo creo que la mayoría de los analistas coinciden que hoy parece bastante lejano, pero que es una reunión a la que se llega luego de que Trump amenazara abiertamente con sancionar a todos los países que le compran petróleo y gas a Rusia, lo que obviamente iba a significar un golpe a las finanzas rusas, y es lo que lleva a Putin a aceptar, por lo menos hacer de cuenta que va a negociar. Una cumbre que habrá que esperar algunas semanas para ver realmente sus resultados, pero que justamente decíamos, es simbólica porque se produce en Alaska, es decir, en territorio estadounidense. Es todo un mensaje que Putin vaya a territorio estadounidense, aunque claro, va a un territorio que hasta el 30 de marzo de 1867 era parte del Imperio Ruso. Recordemos, Estados Unidos compra Alaska por $7 millones en ese momento, algo así como 150 millones de dólares de hoy, sigue siendo poquísimo, por este territorio que es justamente el extremo noroccidental del continente americano. Del otro lado está el estrecho de Bering y allí comienza el extremo este de Asia, lo que marca justamente la conexión entre los dos continentes, ¿no? Y es allí justamente donde se dio este encuentro, con antecedentes donde, más allá de la molestia por no formar parte de Volodymyr Zelensky, Zelensky termina reconociendo que cree que son buenos los esfuerzos de Trump para alcanzar la paz. Un Trump que había dicho ya en la previa que en 2 minutos se iba a dar cuenta si Putin realmente quería negociar y estaba dispuesto a la paz o si solamente quería ganar tiempo. Un Trump que además también había advertido, que iba a haber grandes consecuencias para Putin si después de la cumbre no cesaban los ataques sobre Ucrania, porque claro, en los días previos a este encuentro lo que estábamos viendo en el campo de batalla es que Rusia sigue avanzando. Avances importantes de hasta 16 kilómetros, sobre todo en Donetsk, una de las 2 provincias, la otra es Lugansk, que forman parte del Donbass, esta región estratégica del este de Ucrania, una región
rusoparlante mayoritariamente, donde comenzó de alguna forma esta guerra, primero como una guerra irregular en el año 2014 y ya desde 2022 con esta invasión total del lado ruso, y que es una región estratégica que de hecho parte de lo que ha trascendido de este encuentro es que una de las propuestas que podría hablar y plantear Putin es que podría cesar en su ofensiva si Ucrania acepta retirarse de la partecita del Donbass, de la partecita de estas dos regiones que son Donetsk y Lugansk, que aún está bajo control ucraniano, porque después de las primeras semanas de la invasión, Rusia hizo avances allí y ya controla la mayor parte de esta región, pero hay todo un segmento que sigue bajo control ucraniano, con lo cual la propuesta sería que Ucrania se retire de ese lugar. Ahora, por supuesto, en principio Zelensky rechaza esta posibilidad porque, fíjense, en meses anteriores, cuando se hablaba de negociaciones, se hablaba de Ucrania teniendo que aceptar que el territorio que fue ocupado por Rusia, que estamos hablando de aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, va a ser definitivamente Rusia y que Ucrania va a tener que aceptarlo. Y ahora ya estamos hablando de que no solo va a tener que aceptar que ese territorio es parte de Rusia, sino que encima va a tener que cederle y voluntariamente un extracto y un fragmento más, como es la totalidad de lo que queda del Donbass. Propuestas que parecen difíciles de aprobar por parte de Zelensky. Trump dijo que iba a tratar de negociar y buscar que algo del territorio perdido pudiera ser recuperado. La verdad es que hay que esperar a las próximas semanas para saber si aquí realmente hay una perspectiva de paz, pero lo hemos dicho y lo planteamos en reiteradas ocasiones. Putin se siente cómodo con la guerra, ve que está ganando, no tiene apuro por terminarla. Entonces, si no es con un acuerdo que sea muy, pero muy beneficioso, parece difícil que pueda aceptar ceder. Pero claro, también tiene un interés en evitar que haya sanciones de Estados Unidos, también tiene un interés en restablecer comercial y diplomáticamente el vínculo con Estados Unidos, y tal vez ese incentivo, si es que cree que efectivamente Trump está dispuesto a golpearlo y que no es todo un bluff por parte del presidente de los Estados Unidos, quizás ese sea el incentivo que necesita para que haya algún tipo de negociación. Habrá que ver si es también un bluff, si es también un incentivo o si va en serio toda la ofensiva que en paralelo Trump y sobre todo el Departamento de Estado que lidera Marco Rubio están llevando adelante en nuestro continente, en América Latina, contra Nicolás Maduro. En otro de los grandes conflictos que está abierto hoy en nuestra región y que muestra justamente a Estados Unidos en una posición muy, pero muy proactiva. Si repasamos algunas de las decisiones que ha tomado en el último tiempo Estados Unidos, es realmente notable. Primero, subió a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro, que es hoy el criminal más buscado de la historia de Estados Unidos en términos de la recompensa, haciendo mucho hincapié en que no consideran a Maduro un presidente, ni siquiera lo consideran un dictador convencional, sino que lo consideran el líder de una organización criminal. Tiene un nombre un poco de fantasía, un poco real, que es el Cartel de los Soles, que es como se conoce toda la operatoria de narcotráfico que está enquistada en el régimen venezolano, principalmente a cargo de las Fuerzas Armadas y con actores civiles en puestos claves de Venezuela, que es básicamente una estructura que está aprobado por las confesiones que han hecho exfuncionarios altos del chavismo e incluso los sobrinos políticos de Maduro, los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, que estuvieron presos en Estados Unidos y que luego volvieron a Venezuela en un canje, pero que confesaron que se dedicaban al tráfico de drogas. Y es básicamente un acuerdo que tiene Venezuela con carteles de la droga colombianas, por el cual la droga que se produce en Colombia, que es el gran productor de cocaína del mundo, que está con niveles récord, por cierto, de producción, una parte de esa droga sale por territorio venezolano y desde allí termina embarcándose rumbo a los Estados Unidos. Bueno,
es en el rol de Cartel de los Soles que le suben a Maduro, de jefe del Cartel de los Soles, que le suben a Maduro la recompensa a $50 millones. Es en ese sentido, y pensando especialmente en Maduro, que Trump da una directiva por la cual autoriza a las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir en cualquier lugar del mundo para combatir, destruir, capturar a miembros de los carteles de la droga que hayan sido designados como organizaciones terroristas transnacionales que dañan directamente los intereses de Estados Unidos, y el Cartel de los Soles fue incluido dentro de ese grupo selecto, donde también están, por ejemplo, los carteles mexicanos. Es en esa línea que lo dijo Marco Rubio en varias declaraciones. Maduro es una amenaza porque es un jefe criminal, no alcanza solo con subirle la recompensa, tenemos que hacer algo más. Y luego se suma Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, que dice que anuncia la incautación de $700 millones en bienes de lujo que supuestamente pertenecerían a Maduro o a gente muy ligada a Maduro. Esa incautación incluye 2 jets, es decir, 2 aviones, varias propiedades, mansiones, algunas en la Florida, otras en República Dominicana, un aras de caballos, varios autos de lujo, son 9 en total, y millones de dólares en joyas y efectivos, y que la propia Bondi dijera, esto no termina acá, a Maduro hay que sacarlo y llevarlo ante la justicia de Estados Unidos, lo que entonces plantearía que pareciera que Estados Unidos está preparando el terreno para algún tipo de intervención que permita llevar a Maduro ante la justicia estadounidense. Claro, al mismo tiempo que hace esto, también vuelve a habilitar a Chevron, petrolera estadounidense que tiene presencia en Venezuela, a extraer petróleo de Venezuela y a venderlo hacia el exterior, hacia Estados Unidos, lo que le da cierto oxígeno financiero a Maduro. Entonces no está claro si es todo esto una serie de maniobras de distracción, si son maniobras, en este sentido, un blef, que buscan amenazar a Maduro y darle una señal a los otros miembros de las Fuerzas Armadas del régimen para que le suelten la mano a Maduro y lo entreguen, o si efectivamente estamos ante un plan que puede llegar a terminar de esta manera. Maduro, que obviamente no está muy contento con esto, continúa con su retórica. De hecho, dijo en una declaración muy curiosa, no se atrevan que este puede ser el final del imperio norteamericano, ¿no? Bueno, Maduro, que siempre da de alguna forma para la burla, pero que es un personaje siniestro y que ha demostrado una enorme capacidad de supervivencia que no debiera ser subestimada, y que también tiene nuevos aliados regionales, porque la verdad es que hasta hace 3 años el principal vecino de Venezuela, el país más importante a nivel regional para Venezuela, que es Colombia, era un enemigo declarado del régimen. Sin embargo, hoy con Gustavo Petro está encontrando un aliado incondicional, porque el propio Petro, que está claramente en un rumbo hacia una madurización o a una chavización cada vez más clara y explícita, está defendiéndolo cada vez más a Maduro. De hecho, en respuesta a los anuncios de los Estados Unidos, dijo: Petro, transmito públicamente mi orden como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica. Es decir, planteando que casi que estaría dispuesto a responder en solidaridad con Venezuela si, por ejemplo, hubiera algún tipo de intervención del lado estadounidense. Claro, hace esto al mismo tiempo que firma todo un gran acuerdo de cooperación militar con el régimen venezolano para custodiar conjuntamente las fronteras. Es decir, va a custodiar la frontera por donde pasa el narcotráfico con un régimen que es al mismo tiempo una banda narcotraficante. Son señales realmente espeluznantes las que da el gobierno colombiano, que parece por lo menos tener un sector de la administración totalmente involucrado también en estos negocios, y que entonces todo esto responde a una estrategia deliberada por parte del gobierno, que toma estas medidas en un país que está conmocionado por
la confirmación de un nuevo magnicidio. Y tiene que ver esto con la muerte de Miguel Uribe Turbay, este senador de la República, precandidato a presidente, que el 7 de junio recibía 2 disparos en la cabeza en medio de un acto público. Estamos hablando de un precandidato de el Centro Democrático, que es el principal partido de oposición, alguien que realmente era presidenciable en los comicios de mayo del año que viene, y que después de 2 meses de agonía terminó muriendo este lunes por la mañana. Bueno, frente a esta situación y en este contexto, donde el jefe de gabinete de Petro, el pastor Alfredo Sae, casi que minimizó la muerte diciendo, bueno, toda actividad tiene un riesgo, la política también. En definitiva, es como manejar una bicicleta, que también tiene un riesgo de caerse, de tropezarse, literalmente. Dijo esto el pastor Sae, que no fue desmentido, por supuesto, por Petro. Es un contexto muy, muy desalentador para el futuro de Colombia, que nos aleja mucho de cualquier perspectiva de paz. Y hablando de paz, hay que estar atentos con lo que va a pasar en Bolivia, porque este domingo hay elecciones presidenciales y nada hace pensar que estas elecciones vayan a augurar una recomposición para un país que está devastado económicamente, que está en una crisis política fenomenal. Tan grave es la crisis, con una disparada de la inflación, una escasez cada vez mayor, un problema básicamente de falta de inversión en el área estratégica que tiene Bolivia, que es el gas. Nunca se invirtió en nuevos yacimientos, los yacimientos que existían se agotaron y hoy no hay plan B. Entonces básicamente se quedó sin dólares y por lo tanto empezó a quedarse sin actividad económica, sin producción, y por lo tanto es que se está viendo este desabastecimiento de todo y esta suba de precios que que ya tienen a Bolivia como el segundo país con mayor inflación de América Latina después de Venezuela, y que esto explica que por primera vez en 20 años vaya a haber un cambio político, porque tan debilitado está el presidente Luis Arce, que no fue por la reelección, solamente se limitó a garantizar que su ex aliado Evo Morales tampoco pudiera llegar a la presidencia, y su candidato, que es Eduardo del Castillo, que era su ministro del gobierno, está muy lejos en las encuestas. Las dos figuras que están liderando la intención de voto, y que todo indica que entre ellos dos va a terminar saliendo el presidente en el balotaje, que probablemente se hará después de esta primera vuelta, son Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, un empresario que está vinculado, por ejemplo, vendió en su momento una cementera bastante importante, es dueño de Burger King Bolivia, tiene hoteles también, fue ministro de Planificación en los años 90, es su cuarto intento como candidato a presidente, y es una especie de candidato de una centro derecha, algunos incluso lo ubican más hacia el centro, y es de alguna forma alguien más centrista, que buscaría algún tipo seguramente de coordinación. Y el otro es Jorge Tuto Quiroga, que representa ya una derecha mucho más dura, que fue presidente brevemente entre 2001 y 2002, asumiendo cuando él era vicepresidente, y cuando el entonces presidente Hugo Banzer debe renunciar por razones de salud. Banzer, que había sido dictador en los 70 y que había ganado las elecciones en el año 97, y que le permitió a Quiroga tener ese breve periodo de gobierno en un momento muy, muy tumultuoso de la historia boliviana. Bueno, evidentemente hay parecidos entre el momento actual y aquel momento, y pareciera que entre estos dos está la posibilidad de una futura presidencia que difícilmente pueda tener las herramientas para reconstruir un país que está devastado y que sigue teniendo una amenaza de desorden social, porque Evo Morales, que no es candidato porque se lo prohibió la justicia, y que está prófugo, de hecho, porque tiene una causa por abuso sexual de menores, pero que nadie lo puede poner preso porque tiene un estado paralelo en el trópico de Cochabamba, en el Chapare. De vuelta vamos a encontrar allí también intensos vínculos entre política y narcotráfico, como contábamos antes en el caso de Maduro, y ya advirtió Evo Morales que van a dar la batalla en las calles y en los caminos, bloqueando si es necesario todo el país, como ya lo han hecho, para obstaculizar cualquier intento de un eventual gobierno de derecha. De modo que es difícil imaginar que en La Paz, en la sede del gobierno boliviano, vaya a haber verdaderamente paz en los próximos meses. En rigor, lo que este repaso nos muestra
es que tampoco hay demasiadas esperanzas para el resto del mundo. La paz mundial sigue siendo una quimera. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y en la entrevista de hoy vamos a meternos con un tema que yo creo que es el tema por el nivel de transformación que está generando el mundo en todo sentido, porque la sensación es que estamos en medio de una revolución que no sabemos, como toda revolución, dónde va a terminar. Y tenemos la posibilidad de robar unos minutos a Emanuel Iaruzzi, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador adjunto del CONICET y que viene estudiando mucho todo lo que rodea la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Emanuel? Un enorme placer saludarte. Hola Darío, ¿qué tal? Un gusto. Emanuel, vos sabés que leía, yo vengo siguiendo mucho todo el tema de inteligencia artificial, más allá de mi trabajo como periodista, yo soy de formación sociólogo y entonces lo veo un poco desde ese lado, todo lo que Bien, tiene que me ver queda con... lejos a mí porque vengo del mundo de la computación. Bueno, no, lo sé, pero te quiero contarte, digamos, desde qué lugar a mí me interesa, por eso me interesa obviamente muchísimo tu mirada de alguien que viene más de la cuestión de la ciencia dura de todo lo que rodea la inteligencia artificial, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que cambia todo. Digo, cambia la tecnología, pero cambia la forma de relacionarnos, la forma de entender, ¿no? Eh, y leía algo que quiero compartir con vos, quizás la viste, es una entrevista que hace Demis Hassabis, que es el titular, el que está manejando DeepMind, que es básicamente, ¿no? como todo el área de inteligencia artificial de Google, que decía algo así como, estoy parafraseando, ¿no? Digo, la inteligencia artificial es como una revolución industrial multiplicada por 10 y aparte 10 veces más rápida. ¿Qué pensás de esa definición, más allá de todo el trasfondo que pueda tener Hassabis? ¿Es tanto, es tan así? ¿Cómo lo ves? Bueno, él tiene la responsabilidad de vender también productos, Por ¿no? Entonces supuesto. hay ahí un tinte de cualquier tecnólogo de estos que están como al frente de las grandes empresas van a estar diciendo que es algo increíble, no sé, mucho más novedoso que cualquier otra revolución previa. Yo creo que hay algo desigual, tampoco es que le voy a quitar todo el peso a lo que dicen. Sí, hay mucho hype alrededor de eso y como investigadores siento que tenemos la responsabilidad como de poner paños fríos a veces, porque justo la inteligencia artificial es algo que es un área de la computación que ya sufrió un hype anterior y un invierno, ¿sí? Hubo un momento allá por los 70 los 80 en los que hubo un hype de la inteligencia artificial, no en el sentido de que la estamos viviendo ahora, y después hubo un invierno en el que incluso o sea, se pinchó el área y no había inversiones en ese área, no había tantas investigaciones en ese área. Y ahora parece que estamos en una situación bastante diferente a esa, pero bueno, por un lado, cuando escucho ese tipo de expresiones trato de relajarme y de pensarlo desde otro lado. Siento igual, o por lo que veo, no solo lo que siento, sino lo que veo, que casi todas las revoluciones que están surgiendo, las cosas nuevas que surgen, las revoluciones que prometen cambiar el mundo en los últimos años, sí van en la dirección de que sean más aceleradas tengan más impactos, pero por una cuestión simple de interconexión del mundo, ¿sí? Estamos mucho más conectados que en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, eso hace que la velocidad a la que se desarrollan y las que se propagan los cambios sea mucho mayor, probablemente más de 10 veces más mayor que como decías en la frase que me contaste. Y sí, eso, y el hecho de que todos estemos por ahí más atentos a Mm. ese tipo de cambios, que por ahí en algún otro momento la revolución industrial no afectaba directamente a todas las personas o no a todas a la misma velocidad. Hoy creo que estamos todos bastante atentos a los cambios que hay en inteligencia artificial, particularmente porque nos convertimos inmediatamente en usuarios de lo
productos que están saliendo todo el tiempo. Así que hay algo de verdad en eso. Trato de pensar de que hay muchas cosas que no van a cambiar tan radicalmente, Mm. ¿sí? De hecho, no siento que estén cambiando tan radicalmente. A ver, yendo a y apuntando a un poco esta respuesta que das, que como de toda persona pensante es mixta, digamos, y apunta un poco a los matices, me parece que esa es la idea de lo que querés transmitir. Algo entonces evidentemente de revolucionario tiene esto. ¿Qué es lo que tiene de más revolucionario desde tu punto de vista? Yo creo que es, lo pienso un poco como en relación a Internet, ¿no? Mm, Cuando surgió Internet, creo que o sea, no había dudas de que la revolución era la revolución de acceso a cosas, ¿no? Es mm, como una revolución de poder acceder a todo lo que nos ofrece Internet, pero que en el instante previo a tener Internet no teníamos, ¿sí? O no podíamos hacerlo, no con esa inmediatez, no con esa masividad. En este momento yo creo que lo que nos está permitiendo la inteligencia artificial es una cuestión de creación, ¿sí? Más que de acceso, es de creación. Bueno, yo podía acceder a cosas que creaba otro, eso lo pienso en relación a lo que nos permitió Internet, y acá puedo empezar a crear cosas como si fuese o al menos la IA es generativa, ¿eh? Estoy hablando solo una subárea, pero que es el área que entiendo que está desatando que tengamos esta charla hoy acá, mm, ¿sí? La IA generativa me permite crear cosas casi como si fuese un experto, ¿sí? No sé, bien. me estoy pensando en edición de imágenes, por ejemplo, ¿sí? Que Mm, para poner un ejemplo bien concreto. Si yo tengo que editar una imagen profesionalmente con, no sé, alguna herramienta como Photoshop, necesito hacer cursos, necesito aprender, necesito formarme muchos años. Ahora puedo aprender a hacer un prompt, describir lo que quiero y con más o menos cierta complicación realizarlo, ¿sí? Pero es mucho mm, más fácil que hace 10 años, que hace 20 años de hablar, ¿sí? Lo mismo para, no sé, edición de video, para escribir un texto. Es una revolución, creo, de la creación de contenido, ¿sí? Cambia la forma en la que los humanos estamos creando y editando contenido. A diferencia de Internet, que nos cambia la forma de acceder al contenido, ¿sí? Es como vamos un pasito más allá. Es decir, ahora mm. podemos acceder masivamente y modificar profesionalmente y masivamente también ese contenido. Creo que es como un arma mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera, que se pone en manos de todos. Bien, interesantísimo. A ver, un par de cosas que me surgen respecto a esto, pero quiero arrancar por esta comparación que hacías con Internet y con esto del poder, ¿no? Y pensando en la potencialidad, porque obviamente acá también hay mucho de exageración, hay mucho de riesgos también, y quiero que conversemos de eso también. Pero una sensación que yo tengo, y me interesa ver tu mirada experta al respecto, y hasta lo veo desde el uso que hago yo de la inteligencia artificial, de lo que son ChatGPT y otras herramientas, es que hay un potencial ahí de un aumento de la productividad, de que una persona puede hacer muchas más cosas en menos tiempo gracias a todas las opciones. ¿Ves que ahí también hay algo, digamos, de un cambio muy potente? Bueno, hasta hace, no sé, me acuerdo cuando OpenAI lanzó GPT, esas semanas fueron las semanas en las que más me llamó la gente en mi vida, creo Mm, que siempre era como, bueno, puedes hacer una nota, puedes hacer una nota, y toda la preocupación, todo estaba centrado en la pérdida de empleo, mm, ¿sí? Creo que pasaron un poco los años, se enfrió ese hype, en ese momento decíamos, bueno, hay que ver, puede ser que estén afectados, creo que eso se fue como relajando. Y lo que se vio en lo inmediato no fue tanto una pérdida de empleo, sino, no sé si un aumento en la productividad, pero un aumento en la cantidad de cosas que pueden hacer las personas mm, empleadas, ¿sí? O hay como una especie de hiperproductividad. De todas formas, yo miraba unos informes justo hoy que salieron de la Unión Internacional del Trabajo y estaban publicados en el New York Times. Y decían que si bien se está percibiendo este efecto, era un informe que había salido el mes pasado, no estaban las empresas viendo ganancias por ese bien. efecto o esa amplitud Mm, no estaban percibiendo ganancias nuevas respecto a lo que se esperaba, digamos, por ese aumento en la productividad. Entonces, si bien todos estamos pudiendo hacer más cosas, no estoy tan seguro de que eso esté siendo positivo para el mundo, al menos no por ahora, ¿sí? Algo parecido, vuelvo a la comparación con Internet, porque me parece que es interesante y son dos puntos, es un punto de una disrupción tecnológica que nos queda cerca, o al menos a las personas que tenemos más de 30 nos queda más o menos cerca. Y es esto que decía de que en Internet
también, cuando surgió Internet, también había una especie de esperanza o de sí, Mm, una expectativa de que iba a revolucionar muy rápidamente toda la producción del trabajo. Lo hizo eventualmente, ¿sí? Nadie trabaja igual que en la era mm, pre-Internet. Pero en su momento hubo un momento en el que había más inversión en ese área que lo que se percibía a cambio, ¿sí? Y ahora estamos en un estadio similar con la IA generativa. Todas las empresas tech están invirtiendo billones de dólares en esta industria y las empresas que no son tech no están necesariamente adoptando esa tecnología y el hype inicial de hace un par de años ahora está teniendo una especie de declive, ¿sí? El año pasado yo vi una estadística que estuvo del anteaño pasado y el año pasado de proyectos que tenían que ver. Era una encuesta de empresas en Estados Unidos. Le preguntaron qué proyectos tenían en desarrollo que tengan que ver o que usen IA generativa, ¿sí? No que tengan, o sea, ellos no estaban desarrollando la IA generativa, sino que iban a usar servicios de IA generativa para mm, algún proyecto interno de la compañía. Y le preguntaban cuántos de esos proyectos habían caído en ese año, ¿sí? En el 2023 era alrededor del 17% de los proyectos que tenían pensados con IA generativa se habían caído en ese año. En el 2024 fueron el 40%, mm, lo que nos da una especie de dirección como de enfriamiento, ¿sí? Lo que en un principio parecía que iba a revolucionar el interior de las empresas, ahora se está viendo que no necesariamente lo hace al ritmo que lo hace o de la manera en que uno esperaba que mm, lo haga. Hay distintas como velocidades, ¿sí? Si vos mirás la industria tech, no parece que esa fuese la situación, ¿eh? O sea, cada vez hay más inversión. Este año se invirtió en IA generativa más que nunca en empresas tech. Es una área en expansión, claramente. Pero no está permeando tan rápidamente al resto del sistema económico. está bueno. Ahora, siguiendo con esta comparación con Internet, que me parece interesante para pensar algo que cambió tan radicalmente nuestra vida, desde el punto de vista y desde el que viene desde la tecnología. Obviamente, cuando surgió Internet, y digo cuando surgió Internet a escala más o menos masiva, Sí, Internet era sí, una, sí, sí. era una cosa, digamos, no Es de las sé. primeras tecnologías globales. Ujú, Por eso es que lo pongo siempre con eso. Si vas a tecnologías anteriores, ya tuvieron más años de eso. Incluso la televisión, ya claro. tuvieron como un pasaje un poco más lento. Cuando Internet aparece primero como algo masivo, no sé, pienso en el mail, digamos, como primero que se me Sí, ocurre es el mail, ¿no? Digamos, no me acuerdo de la película, Tienes un email, ¿no? Que justamente sí. jugaba un poquito Meg Ryan y Tom Hanks. Eh, Era una cosa Internet, que ya era revolucionario. El concepto de email era profundamente revolucionario y otras cosas que empezaban a aparecer. Si nosotros vemos ese momento al momento hoy, la cantidad de cosas que podemos hacer hoy a través de Internet es un universo de diferencia. Si vos ves la trayectoria de la inteligencia artificial, es imposible contestar la pregunta que Cortita. te estoy haciendo, ¿no? Pero un poquito especulando. ¿En qué momento estamos, digamos? ¿Estamos más cerca de ese momento inicial, si hacemos la comparación con Sí. Internet, o cómo lo ves? No, no, definitivamente sí, estamos atendiendo al bebé que acaba de nacer. Bien. Sí, es un poco así. Si bien la inteligencia artificial ya tiene muchos años, o sea, los orígenes se remontan a los 40, a los años 40, 50, con las primeras personas que pensaron en que podía haber alguna especie de inteligencia artificial, hasta finales de siglo, donde te contaba que estaba esta especie de invierno que sufrió el área y ahora una especie de repunte, sobre todo sostenido por dos grandes pilares, ¿sí? Por un lado, el pilar de los datos, quizás en las etapas previas del desarrollo de la inteligencia artificial no se contaba masivamente con la cantidad de datos masivos que necesitamos para poder hacer las cosas que hacemos ahora, ¿sí? Ahora tenemos todo, sin Internet es muy difícil de pensar en inteligencia artificial justamente porque necesitamos una base de datos gigante, Mm, global, y eso es Internet, por un lado. Y por otro, hay una cuestión tecnológica ligada a la electrónica o al hardware, ¿sí? Que no existía tampoco previo a, te diría, 2000, 2010, donde Nvidia, que es la fabricante mm, estrella el hardware que se necesita para entrenar y para ejecutar este tipo de algoritmos, se vuelve como muy masiva, muy potente y permite procesar todos los datos que están en Internet. Si no tuviésemos las dos cosas, no estaríamos hoy charlando de esto. Y aún así, a mm, pesar de todo esto que estoy contando,
es una tecnología que recién, para mí, están haciendo y pasa parecido con Internet en el sentido de que, bueno, podemos arrancar la historia de Internet en, no sé, en los 60, 70, Mm, 80, pero si te remontás 40 años, están las primeras telecomunicaciones, ¿sí? O si te remontás incluso un poco más para atrás, tenés los primeros, el telégrafo, elementos de tecnologías de comunicación muy rudimentarias, ¿sí? Si con la inteligencia artificial pasa algo parecido, tenemos elementos que casi ni parece como que ni están en la historia de esa tecnología y sin embargo en algún momento estallan. Y creo que ahora es el momento donde vamos a empezar a ver las cosas más interesantes, ¿sí? Hasta ahora fue como llegar hasta este punto. Creo que todavía falta un largo trecho para resumir en algo más concreto la pregunta tuya. Siento que mm, estamos en el nacimiento de algo. Ahora vamos a empezar a combinar lo que tenemos. Hay hasta tecnologías un poco divergentes, ¿no? Ahora están como combinándose en herramientas un poco más complejas. Hasta hace poco la inteligencia artificial resolvía problemitas chiquitos, predecía algún valor, mm, ayudarme con una predicción de una variable económica, de una variable del clima, y eran sistemas enteros dedicados a eso. Hay una convergencia de esas tecnologías que las vuelve más potentes. Y también más difíciles de predecir, porque no sabemos bien cuál va a ser la siguiente cosa que surja, ¿sí? Si le preguntas a cualquier investigador de inteligencia artificial mm. ahora, que publica bien en el área, que está como muy metido en el área, si lo agarrabas en 2015, 2016, hace 10 años, un poco menos, si íbamos a estar en este estadio ahora, te iba a decir que faltaban capaz que 20, Mm, 30 años, ¿sí? mm, Y de golpe, un par de muy buenas ideas, allá por 2017, 2018, nos traen hasta este punto, ¿sí? Es muy traqueable, muy preciso el momento en el que uno distingue ciertas tecnologías que hacen que se dé vuelta un poco la tortilla y dejemos de pensar de una manera y empecemos a pensar de otra, ¿sí? A mí es algo que me encanta de la tecnología porque estás como siempre a un mm. paso o a la vuelta de la esquina de cambiar todo en un segundo. A ver, y contame un poquito, ¿qué fueron esas ideas allá por 2017, Bueno, hay 2018, perdón? hay una publicación muy central ahora en el área. Hay un componente muy particular es un componente de software, ¿eh? No es un componente de hardware. Es una Ujú, idea de cómo procesar ciertos datos, ¿sí? Que se publicó allá por 2017, que se llama Transformer, ¿sí? Es una arquitectura, decimos en el área. Es una forma de procesar una entrada de datos y que da una salida, que es muy eficiente, ¿sí? Cuando digo eficiente es que es muy barata, entre comillas, de ejecutar y muy efectiva. Hace bien lo que se espera que haga cuando se la entrene, ¿sí? Y esa es la base que está detrás de todos los GPTs que usamos, ¿sí? Y de los generadores de imágenes y, bueno, se combinan con después otras ideas, muchas que son anteriores, muchas que son posteriores, pero ese momento, esa publicación específica de esa idea cambia la forma en la que se desarrollaron los hechos en los últimos 7 años, 8 años. Y estamos todos usando esa forma de mm. programar, por decirlo de alguna manera, o ese componente específico de software. Y pensando variaciones, pero es como que define el formato de un nuevo paradigma y estamos todos alrededor de eso hasta que algo lo rompe y vuelve a haber un salto, ¿no? Mm, qué interesante. Quiero volver a algo que vos planteabas antes, que es esta idea de, bueno, había mucha expectativa de que esto efectivamente, la inteligencia artificial aplicada al mundo de las empresas iba a generar mucha productividad y no, vos me decís, bueno, ojo que económicamente todavía ese impacto no se ve, muchos que están, proyectos que se hicieron, que se están dando marcha atrás, etcétera. Pensando justamente en qué es lo que está de alguna manera limitando que todo ese potencial que aparece ahí no termine por ahí de impactar. Ahí, ¿qué te parece que está combinando o cómo se conjuga? Ahí hay una cuestión de que falta todavía un salto tecnológico más, una vuelta más a justamente todas estas herramientas para que puedan tener un uso más difundido y que tenga aún más impacto, o tiene más que ver con que tenemos ahí una herramienta extraordinaria y todavía ni las personas, ni las empresas, ni los gobiernos saben bien cómo utilizar esa herramienta. Es un poco las dos, ¿sí? O sea, la tecnología que tenemos tiene sus limitaciones, ¿sí? O sea, las estamos viendo todos, no sé. Los GPTs, Ujú, los modelos de lenguaje que usamos tienen limitaciones que son bastante, al menos para los usos que se están pensando, son bastante difíciles de resolver, ¿sí? Tienen, no sé, sesgos,
distinto tratamiento de los datos que generan por ahí situaciones de desigualdad que no queremos. Imaginemos que los ponemos, por ejemplo, en un chatbot que va a ser de médico nuestro eventualmente, o que va a ayudarnos con alguna consulta médica, por ejemplo. No queremos que se equivoque con ese tipo de problemas, pero a la vez los humanos tenemos sesgos, incluso los médicos tienen un montón por su propia experiencia que los ayuda a diagnosticar mejor. Entonces, querés que esas tecnologías tengan sesgos, pero no todos los sesgos posibles. Hay como una especie de ambigüedad. Ese tipo de problemas son, en este caso, son como inherentes a la tecnología. Este tipo de tecnología, esto que yo te decía, el Transformer, por la forma en la que está pensada, por la forma en la que se entrena hoy en día, va a seguir teniendo eso, y las empresas están invirtiendo un millón, las empresas tech están invirtiendo millones para ver si pueden, de alguna manera, hacer un bypass de eso o solucionarlo de alguna manera. Traen sus propios desafíos laborales, desafíos de reconversión laboral, como charlamos hace un rato. Todas esas cosas están limitando pensar en aplicaciones que sí sirvan en este contexto. Yo creo que es una búsqueda, ¿no? Cada uno está buscando, así como vos la usás, no sé, supongo que vos usás GPT, mis alumnos usan Sí, GPT, yo uso GPT un montón, sí. todos le encontramos más o menos un uso que nos sirve. Creo que a las empresas les pasa un poco parecido, ¿no? Están viendo de qué manera agarran este animal nuevo, medio salvaje, y lo controlan en un entorno en que les dé algún rédito, ¿sí? No está sucediendo, pero es todavía muy reciente, ¿sí? No está sucediendo en todos los campos de manera masiva. Eso por un lado. Ahora, si me pongo el sombrero de análisis de la coyuntura, pero si me pongo el sombrero de hacia dónde vamos, de investigador, de si es alguna limitación con la tecnología, creo que sí, también es cierto eso, ¿sí? Es decir, este tipo de tecnología, GPT en particular, ya sea el que hace OpenAI, el que hace Google, el que hace no sé, Anthropic, cualquiera de estas empresas grandes, y el que podemos tener nosotros acá ejecutando en el laboratorio, todos tienen tienen la limitación de que son un poco, no son tan así, pero son un poco así. Hay una discusión de fondo, esos son un poco loritos, ¿no? Es como repiten lo que ya escucharon. No es que no puedan a partir de repetir, elaborar razonamientos un poco más complicados. Porque Pareciera lo que le que falta un poquito de hacen, creatividad. claro, en realidad no está eso. O sea, no, el cerebro humano hace un montón de cosas que sabemos que hace, porque interactuamos entre nosotros y nos damos cuenta que eso está sucediendo, pero no sabemos del todo cómo las hace. Y tampoco las podemos imitar tan fácilmente si no entendemos cómo las hace. Y creo que como el santo grial de la tecnología, de la IA, digamos, o de la inteligencia artificial, es esta inteligencia artificial general, ¿sí? Una especie de idea de cómo procesar los datos, como te dije antes, que funcione de una manera similar a como lo hace el cerebro, ¿sí? O que lo haga de una manera que se perciba más humana, que pueda elaborar razonamiento, que sea creativa. Hay una discusión interna de si con este tipo de arquitecturas o con estas tecnologías lo vamos a poder lograr, o si no lo vamos a poder lograr, ¿sí? Hay quienes dicen que sí lo vamos a poder lograr, solo que faltan datos. Pero a la vez vemos a los humanos y no funcionan con más datos. Un niño de 5 años no sabe mucho del mundo, pero puede hacer algunos razonamientos, por ejemplo, espaciales, de una manera mucho mejor que lo que hace GPT. Eventualmente, si no me dedicaría a esto, yo creo que va a surgir una idea superadora, ¿sí? De hecho, pasa cada cierta cantidad de años. Pero ahora la tecnología que tenemos es esta, y se está buscando la forma o sea, las empresas están buscando la forma de adaptarse a lo que hay. Emanuel, un placer realmente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Darío. Un gusto. Auspiciaron este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Y hasta aquí llegamos, se nos terminó el programa de hoy. Déjenme agradecerle a Romina Boyadjian, productora, mentora y coordinadora de este programa, y además a Javier Martínez por todo el apoyo en la parte técnica. Les deseo una gran semana, hasta el próximo Far West. Chau. Wait,
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.